Hola viajeros, soy Junior Díaz. Te invito a mi canal Viajando con Junior y el día de hoy te muestro cómo llegar al Mercado La Vega. El Mercado La Vega es uno de los principales mercados de acá de la ciudad de Santiago. Estamos acá desde la estación del metro Calicanto y vamos a ir por aquel lado saliendo de mano izquierda y recorremos el camino para ir hasta este conocido mercado municipal. Así que acompáñame y te enseño cómo llegar al Mercado La Vega. Una vez que sales de la estación del metro Calicanto, tienes que ir al lado izquierdo hacia aquella dirección. Si en algún momento quieres comerte algún pescadito bien sabroso, puedes venir aquí a La Vega Central y ahí puedes comer un delicioso pescado o productos del mar. Así que continuemos. Vamos a pasar un primer semáforo. Seguimos caminando y nos encontramos un segundo semáforo que está allá. Pasando este segundo semáforo tenemos allá una estación de metro, con la cual podríamos salir también, pero salimos por la principal. Seguimos caminando derecho. Aquí encontramos un puente que está sobre el río Mapocho, principal afluente de acá de la ciudad de Santiago. Y allá al final tenemos una vista de la cordillera. Caballero, guarde suelto porque por acá. En el puente podemos ver algunos vendedores ambulantes acá. Bueno, eso hasta que se aparezca un Paco, un policía, porque luego no queda ni uno. Tenemos que cruzar aquel semáforo que se ve al final. Una vez que encontramos el último semáforo, encontramos el primer mercado, que es Tircio de Molina. Llegamos a Tircio de Molina, es el primer mercado de los tres que uno encuentra. Durante mucho tiempo pensé que este era el Mercado La Vega, pero no. Así que vamos a conocer este primer mercado adentro y qué locales tiene. Acompáñame a conocerlo. Voy a ingresar a las instalaciones. Bueno, hay algunos locales que todavía están cerrados. Tenemos acá un primer sector donde encontramos galletas, suspiros. Hay por acá donde está quesos, masas. Por acá venden carritos de hacer mercado. Aquí encontramos cafés, víveres. Aquí solía comprar yo el queso cuando llegué hace años. Mira, hay una actividad allí dentro del medio, no sé qué será. Por acá encontramos algunas frutas. Sábila, te puedes encontrar sábila. Acá algunas frutas. Más frutas por acá. Así que encuentras una variedad de productos. Algo que resaltar es que son bastante frescos. Puedes ver por acá, hay productos frescos. Algo que puedo resaltar de Chile es que siempre tiene productos o hortalizas o frutas de la temporada. Aquí podemos ver más frutas, arándanos, mangos, bananos. Aquí hay más víveres. Yuca, mira, puedes encontrar yuca. Cuando yo llegué acá no se encontraba yuca, ni plátano. De hecho, el plátano cuando estaba algo maduro pensaban que estaba mal y los botaban. Por allá hay es una virgen. Allá hay una virgen. En todo el medio de la plaza central hay una virgen. Okay. Aquí encuentras más frutas y aquí hay un sector donde puedes beber los jugos que tú quieras, hay una variedad. Si aún no te has suscrito a mi canal Viajando con Junior, te invito a suscribirte, dale like y compartir con amigos. Esto no te tomará solo pocos segundos y me ayudará a crear nuevos videos para llevarte información de panoramas turísticos e información de interés. Así que dale a la campanita y suscríbete. Al final, cuando termine de recorrerlos todos, venimos hasta acá y nos tomaremos juguito por acá. Así que sigamos recorriendo, porque vamos a conocer el segundo mercado, que es La Veguita, La Vega Chica. Atrás del Tircio de Molina, y vamos a pasar este semáforo para llegar a La Vega Chica. Vamos a ver el anuncio que dice La Vega Chica. Al final podemos ver la cordillera que está ya llena de nieve. De los tres mercados, este es el donde menos compro yo.
Aquí puedes comprar tal vez carnes que no se consiguen en los otros mercados. Por ejemplo, una carne de cordero no se consigue. Y aquí sí la puedes conseguir porque una amiga me dijo que la averiguara. Por allá está Tirso de Molina, por la parte de atrás. Continuamos derecho y al final, a mano izquierda, vamos a llegar a La Vega. Ahí al final podemos ver la cordillera Nevada. Y vamos para este lado izquierdo. De este lado podemos encontrar algunos productos naturales, utensilios para cocina. Por acá vemos productos de limpieza. Pero de este lado, lo que pasa es que está cerrado. De este lado puedes comprar productos secos, frutos secos, pero a esta hora están cerrados. Más productos electrónicos. Seguimos caminando derecho. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! Y al final llegamos a La Vega. La Vega es el principal mercado, uno de los principales mercados de acá de Santiago. Se maneja más o menos la producción, o se vende la producción de un 4% de los productos hortifrutícolas de Santiago. Usualmente hago mi ingreso por aquel lado, llegando al final del pasillo, al lado izquierdo. Al final, por ahí comienzo a recorrer. Así que acompáñame, seguimos recorriendo. La parte de atrás, ahí hay para comer, la parte de atrás de La Vega Chica. Y de este lado está La Vega Central o La Vega. Y usualmente hago mi entrada por esta entrada. Ahí empiezo a recorrer. Mira, centinela, que es lo que con los wifi. Subiendo, nos encontramos una tienda donde podemos comprar algunas comidas venezolanas, pequeño, empanada, malta. Aquí empezamos por el primer pasillo. La Vega, lo que podemos notar es que entrando están unas ventas de masas para empanadas, pequeños. También hay frutas. Luego hay lo que es venta de fiambrería, charcutería. En la parte central, ventas de víveres, ventas de envases ya sea de Plumavit. Luego viene como una sección de frutas o productos vegetales. Y al final hay otras ventas de más que todo al mayor de frutas. Así que recorramos las instalaciones. Mira, por acá un kilo de manzanas verdes o maduras está en 1000 pesos. Por acá productos, envases, la palta, uno de los principales productos que produce Chile. Aquí más frutas. Por acá venta de huevos, frutas. Acá encontramos una venta de masas. Aquí lo venden más económico, pero mucho más económico sale por los lados de Franklin, que están empresas que venden masas y venden empanadas, pequeños, sopaipillas. Sopaipillas es como una capa de las empanadas redonda y lleva zapallo o auyama. Solamente yo hago un recorrido por acá por el primer pasillo. Aquí hay unas ventas de charcutería o fiambrería. Por acá puedes encontrar ya sea corta uñas, algunos productos de uso personal, naturales. Por acá lo que es fiambrería. Uno solo. Hay una sección donde puedes encontrar ampolletas, sombreros, bombillas. Y aquí empieza como mi recorrido. El último pasillo, a mano derecha, encontramos una primera sección de charcutería. En esta tienda es donde compro yo la charcutería.
Acá también. Cuando vengo a La Vega, uno de los sitios donde compro lo que es charcutería o fiambrería es acá en este negocio que se llama Mili, que lo puedes encontrar llegando a La Vega del lado izquierdo en el primer pasillo. En este negocio puedes encontrar una serie de secciones de fiambrería, charcutería, víveres. Por este lado puedes encontrar lácteos, huevos. Y por allá encontramos al amigo Cristian. Que nos va a decir qué vende su negocio. Aquí tenemos de todo, hermano. Tenemos lácteos, tenemos huevos, tenemos queso, tenemos jamones, tenemos de todo lo que quieran. Lo más barato aquí en La Vega Central es Local Mili. Aquí en La Vega Central. Qué bueno, lo certifico porque yo suelo comprar acá. Este mío, usted compra fresco acá, ¿no? Allá los huevos, por acá productos de charcutería tienen muy buenos precios. El local de al lado también tenemos de todos los tipos. Ah, bueno. Vale. Tenemos de todo. Entonces así que los invito acá a que vengan al Local Mili y compren todos los productos. Pasillo 3. Vale, muchas gracias, Cristian. De nada, Borrey. Recorriendo, acá del lado izquierdo tenemos otra venta de charcutería y fiambrería. De este lado encontramos productos para repostería, allá máquinas, freidoras. Por acá puedes comprar tus productos para hacer tortas. Acá hay una venta de medias, cepillos. Por este lado puedes comprar víveres, más frutas frescas, limones. Por acá papel higiénico. Seguimos con más charcutería, fiambrería, huevos. Por acá venta de paltas. Por allá hay unas carnicerías. Sigamos recorriendo el primer pasillo. Más paltas. Por acá es el sector que suelo venir a comprar las paltas. Por acá productos de aseo personal. Las paltas están en 4.590, las hash. Acá más paltas, tomates. Y bueno, vamos a luego entrar por el segundo pasillo. Que recorrimos el primer pasillo, vamos a entrar por lo que es el segundo pasillo. En el segundo pasillo podemos encontrar productos de limpieza, víveres. Por acá una venta de fiambrería, charcutería. Aquí suelo comprar usualmente los productos para envase, empacado. Por allá vemos productos de limpieza. Aquí más ventas de envase, víveres. Si quieres productos para tus perros o mascotas, aquí puedes encontrar ventas de granos también. Por acá productos congelados. Por acá suelo comprar los víveres. Hola. Por acá suelo comprar los víveres. Acá puedes encontrar una variedad de productos de víveres, enlatados, granos, arroz. Por acá puedes encontrar carnes, pollo, carne vacuno. Y de este lado productos granos. Y seguimos recorriendo. Por este lado salsas, una variedad de salsas, aceites. Ahora, por esta parte encuentras lo que es la sección de granos. Acá hay una sección donde puedes comprar al granel. Lo que son los granos, pasas. Acá hay una tienda de productos de envasado y acá una tienda de naturista donde puedes encontrar productos veganos. Ayer pasé por acá y compré hamburguesas vianesas. Y bueno, seguimos recorriendo. Por este sector encuentras productos de envasado, ya si tienes tu emprendimiento. Del lado izquierdo productos de limpieza. Acá hay charcutería, que es venta de carnes. Encontrar productos ya sea peruano, ya sea víveres, cafés. Entonces al final llegamos a una segunda sección. Por esta sección que usualmente encuentras
lo que son frutas y hortalizas. Puedes ver los productos, todos frescos. Lo que haces es agarras una bolsa. Por acá la sección de plátanos, productos como yuca. ¿El plátano amarillo y el verde tienen luz? Acá, bueno, la famosa harina pan, el cafecito que no puede faltar para tus mañanas. Allá, el café con leche. Y vamos recorriendo al lado derecho, que nos encontramos una sección donde encontramos más frutas y verduras. Por aquellos lados. Acá vemos productos envasados, salmón, pescado, camarones, acá vegetales congelados. Si tienes un bajón, aquí encuentras tu postre. Seguimos por acá, recorriendo por aquellos lados, una variedad de ajís y vegetales de hojas. Por acá el banano, acá frutos secos. Comprar frutas, al final del primer pasillo a mano derecha te encuentras este local. Usualmente suelo comprar mis frutas acá. Podemos ver las frutas frescas. Solamente tomas una bolsa allá y echas tu producto. Tenemos el kiwi a 1.300, la manzana que yo la suelo comer a verde en 1.000 pesos porque no tiene casi azúcares. Por acá tenemos la mandarina, ciruela. Allá para tus jugos verdes la piña, la cereza o frutilla de este lado y por allá la manzana. Tenemos limón y kiwi por este lado. Con arma blanca. Por este lado mandarina, granadas, pera de agua. Esta pera cuando está más madura y bien frita, metida al refrigerador, me gusta bastante. Aquí tenemos más manzanas, algo que a diferencia de Venezuela que prácticamente uno encontraba uno o dos tipos de manzanas, que hay una variedad de manzanas. Así que bueno, te invito a venir hasta acá si deseas alguna fruta fresca y deliciosa. Así que continuamos recorriendo La Vega. Cuando llegas al final del pasillo, que está ya la tienda de frutas, agarra uno a mano derecha y nos encontramos otros sitios que venden más frutas. Algo que puedes encontrar acá es una variedad de frutas y variedad de productos de temporada. Por este lado puedes encontrar los coles, el apio España. Mira el tamaño del celery en Venezuela o apio que se produce aquí en Chile. Por allá la selga, la cebolla. Mira el calibre de la cebolla. Por acá curcubitáceas, que es la familia de los pepinos, el zapallo o calabacín. Tomando mano izquierda, a mano derecha encontramos más frutas, más hortalizas, lechugas. Entonces sí, aquí se encuentra un poquito más organizadito, puedes encontrar paquetes de tus productos. Mira acá cómo están empaquetaditos, ya listos solamente para echarlo en la olla. Nos devolvemos y seguimos recorriendo por este lado. Aquí venden más cebolla, ajo. Por este lado encuentras coles, hongos o champiñones. Allá pimentones de diferentes colores, ya sea verde, el rojo o el amarillo, que es un poco más dulce.
Por acá más ventas de palta, kiwi. Por acá siempre. 2 kilos por 3.000, 2 kilos por 3. Acá la frutilla. 2 por 3.000. ¿Cuánto tiene la frutilla? 2 kilos por 3.000. 2 kilos por 3.000. Si quieres comprar la frutilla aquí, puedes encontrarla. Siempre tienen acá disponible. Gracias. Aquí encontramos, bueno, hoy es un día martes, por lo tanto no hay afluencia, pero los que son los días sábado y domingo, esto está full. Por acá encontramos más frutas, granos. Ahora, si ya te está dando hambre y quieres un sitio para comerte una bala fría, una empanada, aquí es el recomendable. En la juguería, acá puedes encontrar empanadas, ya sea de carne mechada, pabellón, son bien grandes, a buen precio. Puedes acompañarla con una malta. Allá en la tienda. Puedes acompañarla con una malta. Podemos ver aquí variedad de sabores. En Gordon Blue, chuleta, dominó, marisco, chori, mixta, mechada. Y bueno, recomendado el sitio acá para comerte una bala fría. Acá seguimos recorriendo. Por acá encontramos la palta 2.990, algo que puedes encontrar acá diferentes precios. Por acá hay una sanduchería. Si deseas comerte algo, puedes comer acá en la sanduchería. Por allá ventas de lo que es lechuga, cebollín. Venimos aquí a un sector a mano derecha. Encontramos más productos vegetales. Ahora, si tú deseas comprar, por ejemplo, papa o cebollas al mayor en saco de 25 kilos, vienes por este sector. Yo no lo solía recorrer, pero por acá puedes encontrar tanto al de tal como al mayor. Por aquella área venden las papas al mayor. En esta época las papas están bastante recomendables de comprar. Yo vine el fin de semana a comprar acá. Mira, el fin de semana estaban 2 kilos por 1.000. Hoy puedes encontrar 3 kilos de papas por 1.000. Y el saco yo lo compré en 9.000, creo. En 9.000 compré este saco. El saco que está acá, ese que trae 25 kilos, lo compré yo en 9.000. Por acá hay otras ventas también de papas. Acá La Vega es un sitio donde viene a comprar las familias chilenas, extranjeras o emprendimientos para sus negocios, porque encuentras productos a buen precio y productos sobre todo frescos. Entonces vamos a seguir haciendo un recorrido del que hago cuando vengo a comprar acá a La Vega. En la parte de atrás hay un último pasillo. Llegué a comprar por allá, creo que el fin de semana compré tomate acá. Y al final vas a salir una sección donde está a la intemperie. Por este lado solía comprar lo que es el camote. Y vamos por aquel lado. En esta sección encontramos venta de lácteos. Podemos encontrar también más productos venezolanos congelados. Aquí puedes encontrar queso venezolano, ya sea el queso llanero, telita, queso de mano. Vamos por aquel lado. Por este lado encontramos más productos ya sea vegetales, y aquí puedes comprar las fresas o las frutillas por cesta. Vienen usualmente una cesta de 6 kilos. ¿Cuánto está la cesta, señor?
Ahora se encuentra en 12.000, así que aquí puedes encontrar tus frutillas. Gracias. Ah, mira, por allá. Por allá también encuentras. Aquí puedes comprar frutillas en cesta. Aquí está en 7.000. Hay diferentes calibres. Esta la tienes en 5. A ver. Vamos a comprar acá una cesta. Te le echan en una bolsa ya. Pasillo encontramos ventas de comidas ya preparadas, ya sea si tienes ya hambre para comer, ya sea comida peruana. Aquí puedes ver la carta de los diferentes negocios. Aquí puedes encontrar las comidas chilenas o ya sea también de otros países. Puedes ver acá la carta. En el lado central puedes encontrar lo que son todavía frutas y verduras. Aquí una venta de pan para hamburguesas y perros calientes. Y por aquellos lados encuentras lo que son envasados. Por este lado granos y cereales. Así que en La Vega acá encuentras de todo lo que tú quieras comprar, ya sea para tu negocio o para tu casa. Por este lado encuentras siempre el tomate. Y llegamos nuevamente a lo que es la parte delantera de La Vega. Y bueno, hicimos un recorrido por todas sus instalaciones o pasillos principales donde suelo comprar. Así que si vienes a Santiago y deseas conocer La Vega, tienes que venir, recomendable, como a las 10 de la mañana. Porque si vienes muy temprano no hay puestos ya ubicados. Aquí hay un producto, aquí puedes comprar lo que son las masas. Y como puedes ver, hemos llegado al pasillo por donde hicimos entrada. Acá puedes meterte una bala fría, unas empanadas. Acá lo que son los encurtidos, avinagrados. Vamos a ir derecho mañana. Y vamos por el pasillo por el cual hicimos entrada. Así que conociste un poco lo que es La Vega. Y bueno, te invito a que vengas a ver los precios y de seguro harás una buena compra, porque aquí suele comprar un gran porcentaje de chilenos y extranjeros. Vamos por allá y vamos a ir otra vez a lo que es Tircio de Molina. Acá sueles encontrar vendedores ambulantes. Seguimos caminando hacia aquella dirección. Encuentras lo que son carritos de compras, tendederos. Aquí podemos ver pizarras. Recomiendo estos, son bastante duraderos, porque lo que tienen las ruedas de plástico, estos no suelen durar mucho, son mejores los otros. Productos de limpieza por acá. Llegamos allá al Tircio de Molina, que es el primer mercado que logramos ver. En este pasillo es donde están las variedades de jugos. Acá, aquí sí. Como vimos al inicio, aquí tenemos una variedad de jugos, de lo que tú quieras. Puedes pedir. Uno muy famoso es el 3 en 1, que es la vitamina, que es la remolacha o beterraga aquí en Chile, con zanahoria y jugo de naranja. Así que vamos a pedir un juguito de un 3 en 1. Vamos a ver la variedad acá de jugos. Yo quiero un 3 en 1 vitamina, es el beterraga, naranja y zanahoria. Mira ahí la variedad de jugos que hay acá. A ver, cuéntame cuál es el que más te gusta acá. ¿Cuál pedirías tú si estuvieras acá?
Y desde aquí, desde el mercado de Tirso Molina, tomándome este juguito vitamina o 3 en 1, que es la combinación de remolacha, zanahoria y naranja. Me despido de acá de un tour por los principales mercados de Santiago, que es primero el Tirso de Molina, que lo tenemos aquí atrás, luego la Veguita, la Vega Chica, y de último la Vega, que es uno de los principales. Cuéntame, ¿qué tal te parecieron los precios en tu país con respecto acá al mercado de la Vega? Algo que tiene Chile es que siempre hay productos de temporada y a buen precio. Cuando llega verano puedes encontrar inclusive algunas veces hasta 3 kilos por 1.000 pesos, que viene siendo como $1. Así que si te gustó el video, no olvides de suscribirte, dale like y compartir con tus amigos, que esto te tomará pocos segundos y me ayudará a crear más videos para ti. Así que salud, nos vemos en el próximo video.